Le invito a adorar al Señor. Este es un tiempo muy profundo, un tiempo de intimidad con el Señor. Concentrémonos en adorar al Señor, solamente a Él. Que nada nos detenga, que nada nos pueda distraer, sino concentrados en estar en adoración con el Señor. El Señor quiere para nosotros, cada uno de sus hijos, que estemos en profunda intimidad con Él, todos los días de nuestra vida, en oración, lectura de su palabra. Y ahí, cuando estamos en profunda intimidad con el Señor va a transformar nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo, va a transformarnos a su imagen y semejanza. Y el Señor va a bendecir nuestra vida y va a recompensarnos, como dice su palabra. Estemos adorando al Señor y adoremos al Señor cantándole de corazón. Busca primero el reino de Dios y su divina justicia, que lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante tan necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sendas Dios dará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Hay una fuente en mí que está brotando y está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanzas y de adoración, dirigidos hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y su misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es
más dulce que la miel, que tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Que el Señor les bendiga y dejamos a nuestro pastor con el mensaje. Hermanos y hermanas, es una alegría de saber que estamos celebrando un culto de domingo donde nos reunimos con alegría, con devoción, porque es verdad, la devoción que hacemos ante el Señor es la expresión más genuina de que creemos en Él. La devoción que hoy celebramos de la manera como estamos reuniéndonos es una expresión real de que Él sigue siendo nuestro Dios. A pesar de todas las cosas, no nos hemos olvidado que somos iglesia. A pesar de las situaciones que vivimos, aún en medio de las situaciones tristes como la pérdida de hermanos que conocemos con amor y le tenemos en nuestros corazones, seguimos siendo iglesia. Por lo que debemos dar gracias a Dios, este espacio, esta tecnología que nos une, la manera como cantamos, cómo tocan guitarras algunos hermanos, cómo levantamos el corazón con alegría ante Dios. La palabra de hoy que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, antes de la exhortación misma, quiero hacer dos alcances. Un alcance es en la manera como está escrita nuestra Biblia, separado por capítulos y separado por versículos y separado por subtítulos. Es una manera práctica que se ha aplicado desde hace algunos años, no originalmente. Por lo tanto, el título que aparece en nuestro párrafo que hoy nos interesa dice: Jesús, causa de división, ¿no? Es una manera muy categórica y quizás no describe totalmente el sentir de Cristo en medio de nosotros. Eso es una observación. Y lo otro, el alcance que quiero hacer es un ejemplo que es real en cuanto al tema que hoy queremos compartir. En otra iglesia, hace muchos años, compartía la vivencia de una hermana ya anciana que, muy fiel a la iglesia, ella asistía siempre, apoyaba muchísimo, muy colaboradora, una buena sierva fiel que había estado gran parte de su vida, no siempre, gran parte de su vida entregada a las cosas del Señor, porque había conocido al Señor muy tarde. Pero desde que conoció al Señor, se entregó a la iglesia, al servicio y a su Señor. Entonces me contaba que su mayor experiencia había sido el haber conocido a Cristo. Pero junto con eso, su mayor experiencia terrible había sido que su esposo siempre la criticó por dedicarse a la iglesia, por dedicarse a Jesús, por dedicarse al Evangelio, por andar aquí y allá predicando, por andar y aquí orando en las casas, por estar en la iglesia mucho tiempo y por haber dedicado más tiempo a la iglesia, al Señor, que a su casa. Esa fue la experiencia que yo compartía con ella. Pero ella seguía gozosa sirviendo al Señor y siguió hasta sus últimos días agradecida de Dios porque le había salvado. ¿Y saben qué me dijo una vez? Yo todo este tiempo he orado por mi esposo. Y la primera oración que hago al entrar a la casa del Señor es orar por mi esposo. Y mi esposo nunca lo ha sabido, porque quiero que le salve a él también.
Sin embargo, la realidad de su casa y de su hogar fue otra. Fue una lucha constante, un desafío permanente, mas ella gozosamente servía al Señor. Quizá este ejemplo, que es real, y recuerdo con mucho cariño a mi hermanita en mi corazón, porque ella dedicaba el tiempo alegremente a Dios. Es quizás la incomprensión de lo que significa servir al Señor y las recompensas que nos habla finalmente Jesús en el párrafo que hemos leído. ¿Qué recompensas? ¿Cuáles son las recompensas, la ganancia que tenemos de servir al Señor? Mirémoslo entonces de otro punto de vista. En verdad, lo que separa al hombre es el pecado, dice Pablo. Dice también Jeremías. Lo que realmente separa a Dios, los hombres, entre hermanos, entre ciudadanos, entre compañeros, entre esposos, entre hijas y padres, entre hermanos de una misma familia, ha sido el pecado. Y que no lo hemos logrado vencer, porque nos ha faltado fuerza y nos hemos dedicado a nuestras cosas viviendo de la manera como vive el mundo y no hemos logrado derrotar el pecado. Entonces Jesús se pone como ejemplo de una causante de división, porque el mundo está amando al mundo y el ser humano se aferra a las cosas del mundo y no pone su atención y su amor y sus fuerzas, su empuje en las cosas de Dios, porque todavía sigue con su cabeza agacha, mirando el suelo y la tierra de este mundo, y no levanta su mirada y su cabeza, como Jesús le dijo, que pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y así todo se daría, todo lo demás como añadidura. En la Biblia se menciona un término muy común que es concupiscencia. Esa es la expresión más real de que amamos el pecado y el mal. Nuestra elección y nuestra tendencia humana es volcarnos hacia el mal, hacia el pecado, a las cosas de este mundo. Y hemos preferido muchas veces, en muchas instancias, que lo primero que hacemos es hacer el mal, elegir lo malo, elegir lo más fácil. Es la expresión de buscar la puerta ancha en la vida y en las cosas de la vida. Hoy debemos saber elegir, y Jesús nos pone esta situación urgente de que debemos elegir las cosas de Dios para que en esta diferencia de vida que llevamos o que tenemos que decidir hoy rápidamente, sean las cosas de Dios. Así nuestras familias, así nuestros compañeros, así nuestros compatriotas, aún pensando distinto, aún nuestras compañeras o nuestras esposas y esposas, el Señor pueda unirnos en su espíritu, aún siendo de diferentes pensamientos. No tengo por qué exigirle a Catherine que sea de mi mismo pensamiento, que piense lo mismo que yo, que sea igual que yo. Solamente le pido que Dios nos una en el deseo de servirle y de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Por lo tanto, tenemos que descubrir y desenmascarar que el pecado está envolviendo al ser humano y debemos ser capaces de derrotar el pecado como Cristo lo derrotó, venciendo con el bien el mal y venciendo al mundo con el bien y no optando por ir tras las cosas que el mundo nos ofrece. Debemos reconocer que las familias en el mundo están divididas porque se han olvidado de los valores que el Evangelio ha enseñado. Se han olvidado
del amor que Dios, mediante Jesucristo su Hijo, nos enseñó. Y no hemos hecho caso de ese amor que Jesús nos enseñó. Preferimos aprender y seguir la pauta de un amor que el humano nos ha enseñado. Un amor que no es amor ágape. Un amor que no es duradero, que no es infinito. Es un amor terrenal, temporal y carnal. Hemos olvidado los preceptos y las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Y hemos ido tras las voces de los hombres que ofrecen por un tiempo un bienestar, que ofrecen por un tiempo corto algún éxito, algún triunfo, alguna ganancia monetaria, material, y no hemos seguido los pasos que los mandamientos de Dios nos enseñan. Eso está dividiendo al mundo, eso está dividiendo los seres humanos, eso está dividiendo a los hermanos, incluso en la iglesia, porque no hemos seguido las cosas de Dios. Jesús no es causa de división por sí mismo, porque Él es el Cristo, el ungido de Dios, es el enviado de Dios. Él nos dice, nos explica, si tú me sigues, los que no quieran seguirme estarán en contra de ti, como fue lo que les pasó a los apóstoles, a los discípulos, como sus familias le criticaron, le despreciaron y no le aceptaron, como muchos siervos valiosos cristianos en el mundo fueron incluso muertos por sus causas, por sus creencias, por elegir a Cristo, por elegir la causa del Evangelio. Como muchos todavía siguen siendo ejemplo de una fe verdadera y todavía no los comprenden, no los entienden, los critican y los catalogan como apasionados de las cosas que no son reales. Y algunos nos quieren hacer creer que las cosas reales y verdaderas son las que ellos enseñan, doctrinas humanas. El Señor nos ayude, hermanos, nos ayude para que comprendamos que la unidad está en Cristo verdaderamente. El seguir a Él, el aprender de Él, el ponerlo en la causa de Cristo y seguir a Cristo. Miren lo que los apóstoles ganaron. Quizás no ganaron riquezas, no ganaron un puesto en el Sanedrín, no fueron los futuros reyes de Israel, no gobernaron en Jerusalén, no lograron derrotar a los romanos, pero sí fueron los seguidores del Cristo que unió al mundo en torno al Evangelio y al Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios. Los que siguieron a Cristo, los que se pusieron en la causa del Señor, fueron los que realmente ganamos. Y yo soy un victorioso en Cristo. Y usted lo es, un victorioso en Cristo y una hermana victoriosa en Cristo. Aún los que partieron, aún mi hermano Boris, es un victorioso en Cristo. Porque él es testimonio de la unidad que da el Evangelio, la unidad de Dios, la unidad de Cristo. Es posible que nos corresponda vivir muchas situaciones difíciles que parecen que somos nosotros los causantes de esta división, de estos sinsabores, de estos logros o de estos bajos logros, éxitos sin alcanzarse, metas sin cumplirse. Pero mire lo que ganamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso no nos quita a nadie. Somos más que vencedores. Porque la causa de Cristo bien vale la pena, Señor, hermanos, bien vale la pena seguir la causa de Cristo, el Evangelio, bien vale la pena caminarla, vivirla. Aunque otros no lo entiendan, aunque nuestros hijos
pequeños no nos entiendan, aunque nuestros adolescentes, hijos, nietos no nos entiendan, pero estamos viviendo lo que Jesús nos ha pedido que vivamos. Y verdaderamente, vaya que sí, ciertamente, no por las recompensas monetarias o recompensas materiales, sino recompensas que mi Cristo solo me puede dar. Hermano y hermana, le invito a ser causa de división en el mundo para que se den cuenta que los que no eligen a Cristo perderán y los que eligen a Cristo ganaremos. En su nombre bendito, que Él nos bendiga y nos haga uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.